Bueno, chicos, pues vamos a empezar entonces con el programa como tal, a la sección, a la big section aquí. Empezamos con Parásitos. Vamos a empezar fuerte hoy. Esta película de la que, no sé, es que casi se me hace hasta raro leer la sinopsis porque pienso que todo el mundo va a saber un poco de qué va, pero bueno, como es muy cortita, la leo. Tanto Ji-tae como su familia están sin trabajo cuando su hijo mayor, Ji-woo, empieza a dar clases particulares en casa de Park. Las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevisibles. Me gusta esta sinopsis, creo que es bastante intrigante, la verdad. Se le considera una película de intriga, yo lo considero un poco más un thriller, que es de lo que hemos venido a hablar aquí, de thrillers surcoreanos. Y nada, yo lo primero que voy a decir, así para empezar bastante heavy, es que a mí me parece una completa obra maestra esta película del cine coreano. La disfruté muchísimo, fui 2 veces al cine a verla y después la consumí hasta casi aprenderla de memoria. O sea, es que es una película que casi lo primero que me sale decir de ella es lo que me puede llegar a abrumar, lo bien pensada y estructurada que está. O sea, la estructura es completamente deliciosa, es una hipérbole ahí que parece, o sea, además me hace gracia porque es una película que parece que siempre va a caer, o que está ahí en el alambre para caer sobre la autoconsciencia, ¿no?, de ella misma, porque vemos que al final el mensaje está muy claro. Es como que el mensaje está implícito en todas las acciones y hechos que van sucediendo, pero al final se sujeta, como todos los personajes que estamos viendo también, se sujeta pues sobre esa realidad. La verdad que la película caló muchísimo en la cultura popular, o sea, al momento ahí se memificó completamente. Sí, yo a mí me pasó que yo en la ciudad que la vi, en Valladolid, la trajeron mucho antes de que empezara a ganar premios ni nada. Entonces yo cuando la vi me pareció fascinante, pero pensaba, pues bueno, pues como todas estas películas extranjeras de origen asiático, pues que hay un grupo de gente a la que le gusta, pero que no llega más. Entonces fue una gran sorpresa agradable el ver que en todo el mundo también se está apreciando un tipo de cine así. Sí, la verdad que es algo... Joder, a mí es algo que, gustándome tanto este tipo de cine, y sobre todo el cine extranjero, que yo soy una persona que si puedo acudir al cine a ver cine extranjero, probablemente lo haga antes que a ver cine norteamericano, pues ver... Es que además ya no es solo a nivel mediático lo que digo, que ha llegado a la memificación muchas de sus escenas y demás. No, es el tema del reconocimiento después, ¿no? Que si los Oscars, los Globos de Oro, tal... O sea, al final es una película que caló en todos los sitios habidos y por haber, y luego es de esas que dices 2019, es decir, el año en el que se estrenó, y dices, ¿cuál es la que me tengo que ver de 2019? Y todo el mundo que vivió ese año y que estuvo mínimamente atento sobre los estrenos que había y tal, Parásitos es la que había que verse. Y Vengadores. Y Vengadores, y yo creo que también Joker caló mucho ese año, y era también como una especie de visionado obligatorio, ¿no?, de estos. Entonces, bueno, eso a nivel un poco de historicidad digamos, el transcurso de la vida de la película, desde que se estrenó, e incluso yo creo que un poco antes, hasta el final, hasta que el final podríamos entender el final como los Oscar, ¿no?, el colofón. Luego la reestrenarían y ahí la descubrían. Es que al final a gente que no tiene especial interés en el cine la ha visto y al principio pues están desacostumbrados a ese tipo de actores, que todos sean asiáticos, y al final en cuanto han comprado el código les ha encantado las personas que he conocido y que han hablado de ella, o sea... Totalmente. O sea, es que además Palma de Oro en Cannes, pero dejando de lado la Palma de Oro, los Oscar y tal, es que luego en Francia, es que fue número 1, no sé si 2 semanas o algo así, una peli surcoreana. Eso es muy extraño, es algo
pues es muy anómalo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a ya la película en sí, lo que os dije al principio, me da hasta miedo lo bien estructurada que está, me parece espectacular cómo tiene conciencia de... cómo cada plano tiene conciencia de lo que le antecede y de lo que le precede de una manera como, digamos, de una manera que no se note esa autoconsciencia que he dicho antes. Y creo que, o sea, tiene una estructura en general de planos que es espectacular. Se me vienen a la cabeza esos planos cenitales de la comida. También un plano cenital que se hizo súper famoso, que era básicamente apuntando al césped y como unas gotitas de sangre salpicaban esa escena. También luego tiene unas decisiones así de fotografía y de puesta en escena muy sorprendentes que se me vienen a la cabeza cuando la madre lanza la piedra. No sé cómo se llama ese juego en los Juegos Olímpicos, pero básicamente cuando están allí en el descampado de la casa de los ricos y la tía, pues eso, da vueltas sobre sí misma para lanzar esa piedra. Ese plano general de ellos en la casa me parece espectacular. Y luego... No es lanzamiento de peso y... igual y ya está. Creo ¿no? que es eso, el nombre, sí, que no... Que de hecho, por cierto, ya que la película es muy consciente de lo que le antecede y lo que le precede, vemos en un frame la foto de ella cuando ganó los campeonatos en su casa, ¿no? Una cosa que quería decir también, a nivel de puesta en escena, que me encantó la primera vez y la segunda vez, de hecho, me fijé mucho más, es el tema de la primera vez que bajamos al sótano. O sea, esa decisión de hacerlo en un plano secuencia con la música me parece espectacular, además como muy rudimentario, muy de que estamos viendo todo ese proceso y vemos al completo que ese escenario es real. Eso me parece interesantísimo. Por seguir con temas así un poco más técnicos, aunque este es un poco menos técnico, el tema de las interpretaciones en la película es los actores y las actrices están completamente irresistibles. Si tuviera que quedarme con alguien de cada familia, diría sin duda la familia rica, la madre, que me parece espectacular. El asco que te puede llegar a dar, bueno, todo lo que esa mujer te debería de producir lo consigue. El asco que te puede llegar a dar sin caer en la caricatura, porque eso es otra cosa que creo que está logradísimo en la película, ¿no? Es decir, es una película, es una obviedad lo que voy a decir, pero la película habla del clasismo, de las diferencias sociales, pero no cae en la artificiosidad de los personajes, no... Sí, que no terminan en caricatura, que son reales por mucho que... Eso están trabajadísimos. Quería decir otra cosilla respecto a la peli. Es una peli llena de metáforas visuales, constantemente. Bueno, he dicho claro que habla del clasismo, pero es que además incluso en la puesta en escena se ve un montón de veces cómo está representado el clasismo. Por ejemplo, cuando los personajes suben las escaleras o bajan las escaleras de la casa y tal, siempre suben antes los ricos, siempre bajan antes los pobres, que son detalles que al final se pueden pasar perfectamente por alto, pero siempre, como dices tú, no hay nada al azar. Todos los planos, todas las situaciones tienen un porqué, tienen algo detrás. Me encanta también, por ejemplo, la representación de la familia pobre, cómo vive en un sótano, que incluso el váter está por encima de ellos. Pero bueno, sigue si quieres comentando cosillas, Dani. Yo simplemente decir cuál es mi otro favorito de la familia pobre. Si era la mujer de la familia rica la que me parece la mejor, yo creo que de la familia pobre estaría un poco entre el padre y la hija. Que creo que son los que más personalidad demuestran, más fuerza, no sé, tienen un coraje los dos y una vitalidad que me encanta. Pero quiero seguir un momento, Ibi, porque es que además lo tenía apuntado, este tema de las metáforas. Bueno, en primer lugar decir que la que has dicho, de la de bajar y subir las escaleras, esa sí que es más complicada, por lo menos de buscar en la película. Yo creo que la del váter es un poquito más directa, ¿no? Luego tenemos la que es súper directa, pero porque es que es argumental, que es la de la roca.
que es muy importante, ¿no? Que al final está hueca y demás. Y luego también lo del tema del fantasma, ¿no? Lo del tema del fantasma, esa metáfora de esa persona. Además es que lo tenía por aquí apuntado, que es como que al final lo del tema del fantasma, el niño, para el niño, es de una manera muy animal, es el fantasma entendido por ese espectro, por ese... Pero es que luego también existe ese fantasma a nivel social, a nivel racional para los habitantes de la propia casa, y me gusta mucho que la película prácticamente dualice prácticamente todas las cosas que va tocando a través de ese, digamos, de esos cimientos de crítica al clasismo. También quería decir sobre estas figuras que la película, digamos, va alcanzando poco a poco. A mí me encanta el giro de tono que se produce con un timbre. Que eso es como... Es que me encanta porque además luego cuando la ves ya otra vez, dices, buah, pues es que es tal cual el... Perdona, ahora hemos terminado con la comedia, vamos a empezar un poco con lo duro. Y luego, por seguir con el tema de estas figuras, el chaparrón que les cae, el chaparrón de lluvia que les cae, yo creo que es una de las lluvias más metafóricas que he visto en una película, además de ese descenso a los infiernos prácticamente que viven, que otra vez se vuelve a dualizar, es decir, es un descenso a los infiernos metafórico, sí, pero es que es un descenso a los infiernos también literal, es su casa, es... Con todos mis respetos, pero es que es una mierda. O sea, si es que se inunda todo, tienen, o sea, ya no les sirve como hábitat en el que vivir, lo pierden directamente todo simplemente por esa inundación, ¿no? En ese momento es cuando se descubre que la piedra está hueca, porque es cuando ves que está flotando. Es que es una película que es eso, que es muy completa en todo. Y entre ellas una cosa que ha pasado Dani por encima, pero el aspecto de la comedia. Dura poco el punto de la comedia y llegado a un punto acaba por completo, pero en el tiempo que existe es una comedia divertida, o sea, funciona como comedia los gags o réplicas que hay entre los personajes. Totalmente, o sea, además tiene ese también puntillo de humor inteligente junto con humor negro, bueno, con más comedia negra en general, ¿no? Yo también quería hacer una mención especial a los pedazos de 7 minutos a los que nos somete Bong Joon-ho contándonos en 7 minutos cómo entran el padre y la madre a la casa, que es una secuencia enorme de montaje, que es una de las cosas a las que estaba nominada, como no, la película al Oscar. Es un trabajazo lo del montaje, pero pues eso, ver a esos padres entrar en la casa a través de un seguimiento al principio menos exhaustivo, que es como entra el padre, y después lo del ama de llaves, que sí que es un plan ya mucho más, pues eso, elaborado en general, muchísimo más complejo y sobre todo mucho más arriesgado, ¿no? En plan, estás hablando de irte a un sitio a sacarle una foto en el hospital, luego hacer tú, que lo hace el padre, ¿no? Como una especie de trabajo actoral para que la mujer de la familia rica se lo crea, que eso es un puntazo. Me parece que al final es una de las partes de la película que más me gustan, porque yo creo que también concentran todas estas cosas de las que hablamos dentro de Parásitos, ¿no? Y yo como fin a todo lo que tenía apuntado y demás, he escrito así un párrafo sobre el tema de otra dualidad que tiene la película, que es entender su principio por su final y a la inversa. Es decir, acaba igual que empieza la película y al final acaba y empieza igual, pues porque somos pobres y en los momentos en los que nos estás enfocando ese principio y ese final no tenemos ningún plan. Dice la propia película, porque realmente aunque lo diga la madre de la familia pobre, lo dice la película, dice el dinero plancha las arrugas, ¿no? Los ricos se planchan sus arrugas con el dinero, pero claro, esto hay que añadirle también a cuando después pierden su casa y están encerrados en ese pabellón y el padre le dice a su hijo algo así como lo mejor que puedes hacer es no tener ningún plan, ¿no? Y yo creo que ahí también está todo, aunque duela escuchar eso, es cierto, porque es mejor no estar agobiado con una caterva de planes y planes para sobrevivir en el mundo, sino que es mejor pues vivir
vivir. Y Lo que que es un pasa gran logro que de forma tan orgánica una historia se cierre sobre sí misma, porque a menudo vemos esa misma fórmula y al final muestra que bien el guionista, bien el director no sabe cómo cerrarlo bien y lo que recurre es a los primeros minutos para hacer como que la mente te vuelva a llevar ahí pero sin ningún fin en sí, y es que aquí no puede funcionar si no tiene ese fin y ese principio exactos. Es que todo fluye mediante una naturalidad coherente respecto a lo que la película te está planteando continuamente. Entonces, porque sí que hay mucha gente con la que he hablado que la parte final de la película no les acaba de convencer, pero al final sí que tiene un sentido, ya sea metafórico, narrativo, como quieras llamarlo. Es una película muy pensada y yo coincido con Daniel en que para mí es una obra maestra, e igual me lanzo a la piscina aquí, digo que es la mejor película surcoreana que he visto en mi vida hasta el momento. ¡Hola! ¡Boom! Bueno, pues yo no quiero decir más. O sea, yo con esto creo que cerraría Parásitos. Con ese último mensaje, con el que estoy de acuerdo, por cierto, sobre Parásitos. Así que vamos a por la siguiente obra aquí a comentar y analizar.